Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. Si usted es fumador, le invito a que no se pierda esta entrevista de hoy porque seguro que va a conocer algunas cuestiones que a lo mejor no tenía clara sobre su hábito de fumar. Está con nosotros un neumólogo, un especialista que nos ayuda a dejar de fumar. Lorenzo Pérez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Conseguiremos algún día que la gente deje de fumar? En esa pelea estamos. No es fácil, ¿no? No, no es fácil, no es fácil, y el que diga que es fácil es porque o no lo ha intentado o pertenece a ese pequeño grupo de privilegiados que es capaz de dejarlo sin ayuda. ¿Por qué hay tantas personas que han intentado dejar de fumar y no lo han conseguido? Bueno, primero porque hay que tener claro que el tabaquismo en la inmensa mayoría de las personas que fuman se trata de una adicción, es decir, no se trata de un hábito, no es una costumbre. No es jugar al tenis los fines de semana, ¿no? Efectivamente. Que te puede gustar más o menos, claro, pero no genera adicción. Exacto. No es una mala costumbre, es una enfermedad adictiva y además está reconocida como tal, como una enfermedad adictiva crónica. Es decir, no se trata de solamente de un problema físico, de necesitar unas dosis de nicotina que hay que sustituir, se trata también de una pérdida de control del consumo de la sustancia, en este caso del cigarrillo, por parte del fumador. De tal manera que el fumador pone el consumo de cigarrillo por delante de otras necesidades. Vencer eso puede resultar muchas veces muy difícil. Hay muchos datos que vamos a dar hoy en esta conversación que vamos a mantener con Lorenzo Pérez que pueden ayudarnos a dejar de fumar. Y hay uno que es especialmente sorprendente. O sea, el tabaco tiene en torno a 4.500 sustancias nocivas para el ser humano. Sí, contiene en torno a 4.500 sustancias químicas diferentes, divididas en distintos grupos, en distintas familias, cada una de ellas con distintos efectos sobre la salud. Lo interesante es que muchas de ellas realmente no son necesarias en el proceso del cigarrillo. Muchos son aditivos que se incluyen en el proceso de elaboración del tabaco, pues para disimular el sabor, para que la combustión, pues para que el cigarrillo no arda, sino que se vaya consumiendo lentamente. Es decir, que esas sustancias, con la temperatura que se alcanza al encender un cigarrillo, pues se modifican, se transforman y se convierten en sustancias químicas que luego ejercen efectos dañinos en el organismo. ¿Sabemos exactamente, Lorenzo Pérez, qué son estas sustancias? ¿Cuáles son estas sustancias? Bueno, teniendo en cuenta que las compañías que fabrican cigarrillos no están obligadas a declararlas, entre otras cosas porque si tuvieran que poner un prospecto en cada paquete de tabaco con los nombres de las sustancias, pues tendrían que vender la cajetilla de tabaco y un libro al lado. Claro, porque hablando de 4.500 sustancias, claro, sería un libro, ¿no? Sustancias estamos un rato y no son nombres cortitos, son nombres de moléculas bastante largos. Están distribuidas, como digo, en distintas familias. Algunas son conocidas, pues hay desde moléculas relacionadas con anticongelantes o con la acetona que se utiliza para quitar la pintura de las uñas. Pero ha dicho usted una cosa, perdone que le interrumpa, que yo creo que nos deja a todos estupefactos. O sea, las compañías que fabrican cigarrillos no están obligadas a declarar lo que le ponen en el cigarrillo. ¿Pueden poner de todo, entonces? No es que puedan ponerle de todo, es que si uno coge un paquete de tabaco y mira cuáles son los ingredientes o los componentes que se declaran, pues son tabaco y el contenido en monóxido de carbono y en alquitrán y en nicotina. Realmente no aparece ningún otro componente. Si la cantidad de nitrosaminas o la cantidad de acetona o la radiactividad que libera cada cigarrillo no aparece en un paquete de tabaco. ¿Un cigarrillo libera radiactividad? Sí, dentro de todas las fuentes de radiactividad hay un tipo de radiación, que es la radiación alfa, que es una radiación que tiene muy poca penetración, es decir, todos sus efectos sobre las células los produce muy superficialmente. Bueno, el tabaco es la principal fuente de exposición de radiación alfa de este tipo en el ser humano. Y aquí está una de las claves que determina que aparezca un tumor, un cáncer, esta radiación. Probablemente tenga que ver. Yo creo que no está muy bien estudiado, pero sí, es un elemento que al actuar de una forma muy superficial, actúa sobre las células solamente de la superficie, de los bronquios y de las mucosas que están en contacto con el humo del tabaco. Radiación, alquitrán, nicotina, monóxido de carbono. ¿Qué hace esa mezcla dentro de nosotros? Nada bueno, eso seguro. Tiene distintos efectos. Por una parte,
interfieren, por ejemplo, el caso del monóxido de carbono, interfiere con el transporte de oxígeno a los tejidos. Es decir, el monóxido de carbono es un gas que, por ejemplo, es un gas venenoso que mata por asfixia. Lo que hace es que pasa de los pulmones a la sangre con muchísima facilidad. En la sangre se une a los glóbulos rojos en el mismo sitio en el que los glóbulos rojos llevan el oxígeno a los tejidos. Entonces no permite que los glóbulos rojos lleven oxígeno, la sangre está menos oxigenada. O sea, tenemos, podemos decirlo así, ¿no? En la sangre tenemos unas furgonetas, vamos a decir, que transportan el oxígeno. Sí. Y esas furgonetas, ante la posibilidad de coger oxígeno o monóxido de carbono, se llevan el monóxido de carbono. ¿Prefieren llevar monóxido de carbono? Sí, el monóxido de carbono tiene más afinidad por esos transportadores. Por eso nos asfixiamos cuando estamos respirando monóxido de carbono. Claro, porque en un sitio cerrado, por ejemplo, un coche. Lo que está ocurriendo en los envenenamientos por monóxido de carbono, lo que ocurre es eso, no está transportándose oxígeno, sino que está transportando monóxido de carbono. Yo utilicé la palabra asfixia, a lo mejor no es correcta, porque uno sigue respirando. Sí, pero realmente es una asfixia, falta oxígeno. Pero lo que pasa es que esos furgoncitos que son los responsables de transportar el oxígeno, prefieren llevarse el monóxido de carbono. O sea, podríamos seguir con el ejemplo e incluso hacerlo un poco más jocoso todavía. Si alguien estuviera haciendo, si dos moléculas, una de monóxido de carbono y una de oxígeno, estuvieran haciendo dedo en una carretera y pasara ese furgoncito, llevaría el de monóxido de carbono. Se llevaría al del monóxido de carbono, al acompañante del monóxido de carbono y a otros 3 o 4 más. Es decir, tiene mucha más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. ¿Y eso es lo que hacemos cuando fumamos? Eso es lo que hacemos cuando fumamos. Entre otras muchas cosas. La nicotina, por ejemplo, es un vasoconstrictor muy potente, de manera que los vasos se cierran, se produce un espasmo de los vasos y el riego sanguíneo en las zonas más alejadas del cuerpo, en las puntas de los dedos, de las orejas, de la punta de la nariz, los dedos de los pies, por ejemplo, pues los fumadores las suelen tener más frías porque el riego sanguíneo en esas zonas está más comprometido. ¿Qué pasa con la nicotina que nos crea esa dependencia? ¿Por qué? Porque la nicotina es una molécula, o derivados de la nicotina, son moléculas que existen de manera natural en el organismo, de tal manera que en el cerebro hay receptores específicos de la nicotina. La nicotina tiene una serie de efectos en el organismo. La nicotina atraviesa muy bien cualquier barrera orgánica, de manera que pasa de la sangre al cerebro también con mucha facilidad y se une a esos receptores en el cerebro y desencadena una serie de efectos, una serie de efectos placenteros. Desencadena toda una serie de respuestas agradables en el sujeto que consume nicotina. Cuando no hay nicotina, lo que se produce son las sensaciones desagradables por no tener esa sustancia y entonces aparece el síndrome de abstinencia. ¿Y qué hace el alquitrán? ¿Qué provoca? El alquitrán es el alquitrán del asfalto, de las carreteras, es un hidrocarburo, es un hidrocarburo pues muy negro. A nadie se le ocurriría comer piche, asfalto. Seguro que no. Seguro que no. Sin embargo, en cierta medida cuando fumamos lo hacemos, lo ingerimos o lo respiramos. Lo estamos respirando, se nos está acumulando en las paredes de los bronquios, está obstruyendo esos bronquios. ¿Estamos asfaltando nuestros pulmones, podríamos decir? Los estamos asfaltando, sí. La imagen es totalmente cierta. Los asfaltamos directamente. ¿Ustedes cuando hacen las placas, cómo están los pulmones? ¿Qué fuman? Lo de las placas es muy relativo, porque la radiografía no nos permite ver cómo están los bronquios por dentro habitualmente, pero cuando nosotros podemos introducir un aparato, un broncoscopio, cuando nosotros podemos ver cómo están esos bronquios por dentro, encontramos esas placas negras en las paredes de los bronquios que corresponden muchas veces a esos depósitos de alquitrán, y cuando, pues por desgracia, hay que operar a una persona y quitarle un pulmón, claramente diferente el pulmón de un fumador, mucho más negro, mucho más oscuro que los pulmones de una persona que no ha fumado nunca. ¿Usted, que es un especialista, ve una persona y sabe si fuma? ¿Simplemente con el aspecto? ¿Hay indicios que demuestran que una persona fuma, si es un gran fumador? Hay lo que se llama la cara del fumador. Suelen tener una piel menos vital, una piel más con menos brillo, igual que el pelo, precisamente también por esos problemas de oxigenación, con muchas más arrugas. Sobre todo arrugas finas alrededor de los labios, porque al fruncir los labios para fumar, pues se van formando esas arrugas, el humo irrita la conjuntiva de los ojos y entonces pues también tienden a arrugar un poco los ojos. Los dientes suelen ser más amarillos, igual que los dedos.
Sí, hay una cara del fumador, hay una expresión del fumador. Fumadores de poco tiempo, que llevan poco tiempo fumando, que fuman poca cantidad, muchas veces no son tan evidentes, ¿no? ¿Tiene sentido que una persona se gaste un dinero en cremas faciales y siga fumando para evitar las arrugas? No. La mejor inversión que puede hacer no es en cremas, es en dejar de fumar. Esa como otras muchas grandes inversiones que se hacen. Por ponerte un ejemplo, los implantes dentales, por ejemplo, en personas que tienen problemas con las encías, que pierden las piezas dentarias, los implantes agarran mucho peor en los fumadores. Uno de los primeros consejos que se le dan a las personas que quieren arreglarse la boca es que dejen de fumar, porque eso sí que es tirar el dinero. Hay muchas personas que se justifican, y voy a decir algunas de las frases que me imagino que usted habrá escuchado, a lo mejor incluso en su propia consulta. Hay personas que dicen, de algo hay que morir. Y es verdad, pero una cosa es irse a la tumba cuando a uno le toca, y otra cosa es arrastrarse hasta la tumba y antes de que a uno le toque. Hay que pensar que el tabaco es un mal asesino, porque mata tarde y mal. Es decir, antes de que el fumador muera por causa del tabaco, hay muchos años previos de pérdida de calidad de vida. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo que nos interesa cada vez más no es vivir muchos años, sino vivirlos bien. El fumador lo que tiene fundamentalmente es una pérdida de calidad de vida. Y eso es algo que yo creo que cada vez es más importante. Hay quien dice, yo no me trago el humo. Bien, lo que significa que el humo está actuando más tiempo, por ejemplo, en la boca, donde también produce una serie de daños y donde produce enfermedades también. Otras personas apuestan por el puro, porque dicen, el puro es menos dañino. El puro es menos dañino a igualdad de cantidad de tabaco, son igual de dañinos. Lo que ocurre es que el puro se fuma de otra forma. Tiene una forma de consumo, igual que ocurre con la pipa, diferente, pero también produce enfermedades. Ninguna forma de consumo de tabaco es saludable. Ninguna de ellas se ha demostrado que no produzca ningún tipo de enfermedad. Más cosas que escuchamos para justificarnos. Mi médico fuma. Sí, desgraciadamente eso se oye. Cada vez menos, eso también es verdad. Cada vez hay menos médicos que fuman. Pero desgraciadamente antes, eso se oye. Yo creo que eso ya, pues, con las leyes que tenemos es imposible, pero antes veíamos al médico atendiendo la consulta y con su cenicero y atendiéndonos, ¿no? Menos mal que esa imagen se ha borrado, ¿no? Bastante impresentable, para ser sincero, es una imagen bastante impresentable. Afortunadamente eso ha desaparecido. ¿Qué le dice usted a un compañero cuando lo ve fumando? ¿Le dice algo? Pues lo triste es que tenga que decirle algo, porque precisamente los profesionales sanitarios somos los que tenemos mayor nivel de información sobre el daño que produce el tabaco. Yo lo plantearía de otra forma, es decir, cuando la persona que mejor puede conocer los riesgos que conlleva fumar sigue fumando, pues nos podemos hacer una idea de hasta dónde puede llegar la dependencia del tabaco, que incluso conociendo los riesgos, no eres capaz de dejarlo. ¿Por qué un médico fuma, cree usted, sabiendo todo eso y teniendo toda esa información? Porque ha tomado esa adicción y es imposible dejarlo, como me acaba de decir. Normalmente la gente empieza a fumar antes de ser médico. La edad en que se empieza a fumar, en España puede estar en torno a los 12, 14 años, para fumar de forma habitual, diaria o casi diaria. O sea, tenemos niños ahora en Canarias con 12 años que fuman. Sí. ¿Y antes también? Y antes también, con 11, con 12 años. ¿Y qué puede llevar a un niño de 11, 12 años a fumar, doctor? Pues principalmente la experimentación. El probar algo que sabe que no está permitido, ver que los compañeros, los amigos, la pandilla, pues los mayores fuman, el hecho de querer diferenciarse del resto de los compañeros, querer parecer mayor. Hay muchos factores que influyen en que los niños empiecen a experimentar con el tabaco, como empiezan a experimentar con muchas otras cosas. ¿Es grave que un niño cuando tiene 11 años empiece a fumar? Su cuerpo se está terminando de formar todavía, ¿no? Claro, es especialmente grave por eso. Es que hay que pensar que estamos hablando de organismos en desarrollo, donde sus órganos no están completamente maduros y donde el tabaco que están fumando puede estar limitando el desarrollo y su capacidad que pueda llegar a tener ya en la edad adulta. Entonces, claro que es especialmente grave en los niños, pero también es grave por lo que significa de mantener una población que luego en la edad adulta va a seguir fumando.
El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, que es un especialista también en esta materia, apuesta por cambiar el nombre de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, por la tabacosis. Porque el 90% de los casos de EPOC son producto del tabaco. Claro. En nuestro medio, la mayoría de los pacientes con EPOC, EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La mayoría de la gente no conoce el término de EPOC. Y con ese nombre tan raro, prácticamente nadie relaciona EPOC con tabaco, cuando realmente ocurre eso. Es decir, que prácticamente el 90% o más de los casos que tenemos de EPOC en nuestro medio se deben al tabaco. Además es impactante. Yo por un momento me imagino en su consulta a alguien que llegue y que usted le dice, tiene usted tabacosis. Claro. Es decir, eso impacta, ¿no? Claro, es decir, tiene usted una enfermedad que está producida directamente por su consumo de tabaco. Establecer esa relación yo creo que es muy importante, porque también hay que pensar que los efectos inmediatos del tabaco son muchas veces difíciles de percibir, y la EPOC es una enfermedad que se desarrolla después de un tiempo fumando. Cuando a una persona le dicen, mire, los años que lleva usted fumando han degenerado en esta enfermedad, y esta enfermedad está producida por lo que usted ha fumado, y por eso se llama tabacosis. Doctor, la gente muchas veces se justifica, pero todo el mundo, y lo digo sobre todo pensando en las personas que van a su consulta, ¿saben que fumar mata? Yo creo que sí. A mí, ¿Qué ejercicio hacen las personas mentalmente para borrar esa asociación? A mí, en cierto modo, muchas veces, cada vez me da más reparo hablar de las enfermedades que produce el tabaco, porque parece que es algo que ya pertenece casi a la cultura popular, es casi de cultura general, saber que fumar mata. Lo que pasa, el ejercicio que el fumador casi siempre hace, es que el tabaco mata, pero mata a otro. A mí nunca me va a pasar nada. Y eso en la gente más joven es todavía más importante. Es decir, el chico, la chica joven que empieza a fumar nunca va a ser mayor y nunca va a estar enfermo, porque no existe esa idea de futuro. Un chico de 16, 17 años le dices que va a tener una EPOC o que puede desarrollar enfermedades, un infarto, por lo que está fumando con 15 años o con 16 años, va a tener un infarto a los 40, y dice, 40, eso es cosa de viejo. Seguro que más de un espectador que es fumador nos está viendo y ha dicho, vale, me han convencido, quiero dejar de fumar o ya lo he intentado. ¿Se puede dejar de fumar? ¿Cómo se consigue dejar de fumar? Se puede dejar de fumar, eso es lo primero que tienen que tener claro. Se puede dejar de fumar, no es imposible. Hay personas a las que les va a resultar más difícil, otras que les puede resultar mucho más sencillo. Lo primero, desde luego, es tomar la decisión. Es tener claro que dejar de fumar es la mejor decisión que puede tomar por su salud. Antes estábamos hablando de la economía, del dinero. Bueno, yo le invitaría a esa persona que nos está viendo, ese fumador que todavía no lo tiene claro, si le conviene, si debe dejar de fumar o no. Quisiera números, sobre todo en esta época. Yo le invitaría a que hiciera un ejercicio muy sencillo, que coja un papel y en un lado escriba las ventajas o los beneficios que cree que le está aportando el cigarro, y en el otro qué beneficios cree que puede obtener al dejar de fumar. No ya beneficios de salud, que seguramente puede encontrar algunos, sino incluso beneficios estéticos o beneficios económicos o lo que piensa su familia de él. Y realmente con esa lista en la mano, que tome una decisión. Si realmente ve que le compensa dejar de fumar, y si ya lo ha intentado y no ha podido, o cree que no tiene el conocimiento o la capacidad necesaria para intentarlo por sí solo, que busque ayuda. ¿Cuánto se gasta una persona media fumadora al año? Pues depende de lo que fume, pero por ejemplo, pensemos en un paquete de tabaco que le pueda costar unos 3 euros diarios, pues son prácticamente unos 1.000 euros al año. Con 1.000 euros se hacen bastantes cosas. 1.000 euros fumando una cajetilla al día. Fumando una cajetilla diaria, algo más de 1.000 euros. Hay gente que apuesta por la acupuntura, por la hipnosis. ¿Funcionan estos métodos? Hay muy poca evidencia, en algunos casos hay muy poca evidencia científica que demuestre que sean eficaces. Y en algunos casos no hay ninguna evidencia científica que demuestre que esos métodos puedan ser eficaces para dejar de fumar. ¿Cuál es el método más eficaz? ¿Cuál es el método más eficaz? Pues todo depende de con qué lo comparemos y en qué términos estamos hablando de eficacia. Hay que pensar que hay prácticamente entre un 5 y un 10% de fumadores que dejan de fumar sin ningún tipo de ayuda.
Y que cuando en los estudios clínicos se comparan, por ejemplo, distintos tratamientos con placebos, es decir, con sustancias que no tienen ningún efecto, las personas que están tomando el placebo, por el mero hecho de creer que están tomando una medicación, dejan de fumar también en un porcentaje muy alto. O sea que al final la clave está en la cabeza. La clave está en tomar la decisión, efectivamente, en decir, no, a mí me conviene, me vale la pena, me compensa el sacrificio que tenga que hacer, renunciar a esto, porque espero obtener algo mejor y porque me vale la pena. ¿Ayudan los parches de nicotina, los chicles de nicotina? ¿Esto ayuda? Sí, sí que ayudan. Como mínimo, duplican las posibilidades de éxito de una persona que quiera dejar de fumar, duplica sus posibilidades de éxito de conseguir dejar de fumar. Es verdad que tiene muy mala prensa. Y tienen mala prensa porque en la mayoría de los casos se utilizan mal. O se utilizan dosis muy bajas o se utilizan durante un tiempo demasiado corto. Por eso yo insisto en que se busque ayuda, en que se busque consejo del profesional, del especialista. Cuando hablo del especialista no estoy hablando del neumólogo, estoy hablando del especialista sanitario. Puede ser el médico de atención primaria, puede ser el enfermero que tenga en el centro de salud, puede ser el farmacéutico si está adecuadamente preparado y formado, le puede asesorar sobre cómo debe utilizar estos tratamientos. La ley antitabaco ha sido positiva. Hace unos días leía yo un dato, por ejemplo, de que con la ley antitabaco vamos a conseguir reducir en el archipiélago un 20% de los infartos. Sí, bueno, lo veremos con el tiempo. Desde luego ha sido muy positiva, sobre todo porque supone mejorar una ley previa que se había quedado coja en algunos aspectos que son muy importantes, como es la protección de los no fumadores en locales públicos y sobre todo de los trabajadores de la hostelería que se veían obligados a trabajar en un ambiente contaminado por humo de tabaco y poniendo en riesgo su salud. Porque el no fumador, ¿qué consecuencias recibe al estar al lado de un fumador? Fundamentalmente incrementa muchos síntomas respiratorios, la irritación, la tos, la dificultad para respirar, la sequedad de garganta, pero también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades directamente relacionadas con el tabaco. Es decir, una persona no fumadora que está expuesta continuamente al humo del tabaco tiene un 30% más de posibilidades, por ejemplo, de desarrollar un infarto de miocardio o de desarrollar un cáncer de pulmón. Pronto estamos hablando de enfermedades importantes, de consecuencias serias, derivadas de estar expuestos al humo de un tabaco que han elegido no fumar. Supongamos que tenemos un fumador, que usted es fumador, por ejemplo, Dios nos libre, ¿no? Y yo soy no fumador. Usted está fumando ahí y yo estoy aquí respirando su humo. Yo, ¿cuántos pitillos me fumo cada vez que usted fuma? Pues dependerá del volumen del espacio donde estemos metidos, del tiempo que pasemos en ese espacio y de la cantidad que yo fume. Pero, por ejemplo, por cada 10 pitillos a lo mejor me puedo fumar yo uno. Por ejemplo, un fumador, o sea, un trabajador, por ejemplo, de una cafetería, ¿sí?, que estuviera pues 8 horas en la cafetería trabajando de lunes a viernes, pues prácticamente es como si estuviera fumando 8 o 10 cigarrillas. 8 o 10 cigarrillas, eso lo dice todo. ¿Qué es un espirómetro? Un espirómetro es un aparatito más o menos complicado, dependiendo de los modelos, que nos sirve para medir el grado de obstrucción de los bronquios. Es una medida que nos puede servir, por ejemplo, para detectar o para diagnosticar la EPOC. ¿Y hay que hacerse una espirometría? ¿Todos debemos hacernos una espirometría o solo los fumadores? La espirometría tiene sus indicaciones, pero cada vez es mayor la recomendación de que, por ejemplo, los fumadores de más de 40 años que lleven fumando pues en torno a 20 años sobre un paquete diario, que es un fumador bastante típico, se debe realizar al menos una espirometría, porque hay cosas que son verdaderamente preocupantes. Por los datos que tenemos, ahora estamos trabajando, hay compañeros que están trabajando en datos para conocer cuál es la prevalencia real de la EPOC en Canarias, pero si traemos a Canarias los datos que conocemos del resto del Estado, podemos calcular que hay en torno a 95.000 pacientes que padecen EPOC en Canarias, de los cuales 7 u 8 de ellos, 7 u 8 de cada 10, no están diagnosticados, están sin diagnosticar. Y por lo menos la mitad resulta que tienen una obstrucción al menos moderada, grave o muy grave. Es decir, hay un enorme grupo de personas
fumadores de larga evolución que padecen una enfermedad pulmonar producida por el tabaco, que es una enfermedad progresiva, que conlleva una pérdida importante de calidad de vida y que no lo saben. Antes hablábamos de los infartos. ¿Hay algunos fumadores que solo dejan de fumar cuando reciben un susto? Sí. Por desgracia hay muchos que esperan a que Santa Bárbara truene para entonces acordarse de ella, y hay desgraciadamente muchos que esperan a tener un susto. Normalmente siempre les recomendamos que no esperen a tanto, porque hay sustos de los que uno se recupera y hay sustos que ya no sale uno de ellos. ¿Cómo dice usted en su consulta esa frase contundente de ¿tiene usted que dejar de fumar? Pues no la digo. ¿No? No la digo porque cada fumador es una decisión personal. El fumador deja de fumar porque quiere, no porque nadie se lo imponga. De hecho... ¿Y qué es lo que dice entonces cuando ve que una persona o deja de fumar o le quedan años de vida? Pues exactamente eso. Es decir, la mejor decisión que puede tomar es dejar de fumar. Su mejor inversión en salud es dejar de fumar. Si no deja de fumar, lo previsible es que ocurra esto. Pero al final es una decisión que debe tomar cada uno, porque el médico no le va a poner una pistola en el pecho a nadie para que deje de fumar. Porque se ha demostrado que tiene peso la afirmación del médico o cada vez menos. Tiene mucho peso y tiene muchísima importancia. El consejo médico es muy importante a la hora de que la gente deje de fumar, pero un consejo médico bien dado. Es un consejo que debe estar personalizado, es un consejo que debe ser breve y que no debe ser en plan imperativo. Si tiene usted que dejar de fumar, normalmente lleva al rechazo, a que el fumador diga, pues ahora no quiero. Claro. Bueno, nos quedan 3 minutos y medio y me gustaría hablar de otro tipo de contaminación, porque esto también es una contaminación, el humo que recibimos del tabaco. ¿Debemos estar preocupados por el resto de contaminaciones que respiramos en nuestra atmósfera? Hombre, no tanto como por el tabaco, aunque a veces eso suena un poco raro, pero sí, la contaminación ambiental, desde luego, incrementa también las enfermedades respiratorias, y eso yo creo que lo vivimos todos. Es decir, cada vez que se mete un cambio de tiempo y la contaminación en las ciudades empieza a aumentar, todo el mundo lo nota y los servicios de urgencia de los hospitales se nos llenan de enfermos respiratorios, y no solo respiratorios. ¿Qué es lo que más nos hace daño? ¿Lo que expulsa, los gases que expulsan los coches? Sí, es lo que más contribuye a la contaminación, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, doctor, niños pequeñitos en los carritos y sus madres o sus padres los llevan a un parking y lo dejan, pues a lo mejor 10 minutos, empiezan a hablar con una persona que se encuentra, y ese niño respirando en un parking la contaminación de los vehículos. ¿Es preocupante esto? Yo creo que ninguno de esos padres se sentaría en el suelo del parking a hablar con la persona con la que está. Claro, encima de eso, porque está a menos altura. Claro, el niño se mantiene además a una altura menor, que es donde se concentran más los gases, por ejemplo, de los coches. Es decir, a veces es algo tan obvio, tan evidente, que no entiendes cómo se puede seguir haciendo. De todo lo que expulsan los coches, ¿qué es lo que nos hace más daño? Pues hay partículas sólidas derivadas de la combustión de la gasolina o del combustible del coche, y también hay gases como el dióxido de azufre o derivados del óxido nitroso que son irritantes para las vías aéreas. Que son esos gases precisamente que huelen fatal, ¿no? Sí, sobre todo el dióxido de azufre, ¿no? Tiene ese olor a aguas podridos. ¿Y qué hace eso en nuestro cuerpo exactamente? Pues principalmente son irritantes de las vías aéreas, aunque en algunos casos también algunos componentes de la contaminación se han relacionado, por ejemplo, con mayor incidencia de desarrollo de tumores. Eso no lo hemos comentado y casi que se nos ha ido el tiempo, pero contaminación, y en el caso del tabaco, es casi sinónimo de tumor, o de que alguna célula se nos disparate y empiece a construir algo que no tiene que construir, ¿no? Pues sí, y es una de las razones por las que siempre le decimos también a los fumadores: no esperes a tener una enfermedad que sea visible para entonces dejar de fumar. Aprovecha ahora que no te vemos nada, que te encuentras bien, que estás sano. Aprovecha ahora para dejar de fumar. No esperes a tener una consecuencia del tabaco, porque a veces puede ser demasiado tarde. Me quedo con su frase impactante de el tabaco es un mal asesino. Es que lo es que realmente, porque si los fumadores se levantaron un día, suena muy bestia, es verdad,
pero es así. Si los fumadores que mueren por el tabaco cayeran fulminados repentinamente en el suelo, seguramente no fumaría tanta gente. Eso desde luego. Ah, sí. Pero sin embargo la otra opción, justamente lo que produce el tabaco, es el peor escenario, ¿no? Esa muerte lenta. Exactamente, con mucho deterioro de la calidad de vida. ¿A veces se desespera? ¿O cree que tenemos un horizonte más o menos optimista en el mundo de luchar contra el tabaco? Siempre hay que mirar a un horizonte optimista. Hace 40 años estábamos peor que ahora, hace 20 años estábamos peor que ahora, el año pasado la legislación era peor que ahora. Siempre vamos a ir a mejor. Lorenzo Pérez, neumólogo, gracias por su visita a 30 minutos. Esperemos que más de una persona que nos haya visto le hayamos dado argumentos suficientes para dejar de fumar. Eso espero. Si 2 o 3 lo consiguen, ya... Pues habrá valido la pena, sí. Lorenzo Pérez, muchas gracias, de verdad. Gracias también a todos ustedes por su atención. Espero que les haya servido de argumentario para dejar de fumar. Que tengan un buen día, que lo pasen bien.